Hola, Dios te bendiga. Continuamos con esta enseñanza acerca del discipulado. Bueno, parte de esto es formar discipuladores. El objetivo es que tú y yo seamos formados en esta área discipular para atender a los nuevos creyentes, para atender a los matrimonios, a las familias que se van anexando a la iglesia. Y bueno, vamos a poner en manos de Dios esto. Vamos el día de hoy a continuar con el tema de paternidad espiritual. Es un tema un poco extenso, es un tema interesante y bueno, hay algunos puntos muy importantes que tenemos que poner atención, pero pongamos esto en las manos de Dios como lo hemos hecho siempre. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, en el nombre de Jesús, Padre, te rogamos en esta hora que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos enseñe, Señor, pongamos, Señor, atención a tu palabra, oh Dios, enséñanos, Señor, y que podamos, Señor, practicar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo de aprendizaje, de enseñanza, y que tú seas en todo glorificado, Padre. Recibe la gloria, la honra, el poder, la magnificencia, Señor, en esta tarde, en esta hora, en este día, en esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén. Y bueno, hemos estado hablando, la clase pasada hablamos un poco de lo que es paternidad espiritual, la importancia de la paternidad espiritual, las citas bíblicas y de manera muy general cómo la Biblia habla de paternidad espiritual. Y en esta hora vamos a enfocarnos a los aspectos, cuáles son los aspectos que ahora sí engloban la paternidad. Engloban la paternidad. Bueno, la clase pasada te decía que es imposible que una madre o los progenitores den a luz y arrumben a su hijo por ahí, ¿no? Para que otros lo cuiden en lo que ellos viven su vida, ¿no? De manera natural y sana no es correcto, pero en el aspecto espiritual pues tampoco podemos dar el lujo de compartir la palabra, que otros acepten a Cristo como su Señor y Salvador y dejarlos botados. Tenemos que atenderlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que estar con ellos. Para eso es el discipulado, para enseñarles, para guiarles, para instruirles con la ayuda y dirección de Dios, del Espíritu Santo y a la luz de la palabra del Señor. Y bueno, continuamos con este tema de paternidad. Cuando hablamos de paternidad espiritual en el cuerpo de Cristo, hacemos referencia solo a traer a alguien al Señor Jesucristo, a ayudarles a crecer, a madurar y a enseñarles a extender el reino de Dios a través de la gran comisión. Eso es parte del discipulado y de la paternidad espiritual. No estamos enseñando con esto de que tú te vas a poner en rebeldía con el pastor, con el líder. No. Estamos haciendo referencia a que la paternidad es solamente esa referencia bíblica que nos enseña a engendrar a través del Evangelio hijos espirituales, cuidarlos, llevarlos a un camino y hacia la madurez espiritual conforme a la palabra de Dios. Ahora bien, algunas iglesias no se permite este concepto. En lugar de este concepto se menciona tutor, cuidador, hermano mayor, consejero, etcétera. Ponle el título que quieras. En este sentido, nosotros para fines de enseñanza tomamos este término para enseñar las acciones que debe tener el discipulador con sus discípulos. Y bueno, debemos también dejar en claro que la relación de Dios con sus hijos es una relación paternal por excelencia. Por excelencia. Y bueno, ¿cuáles son las cualidades que tiene un padre espiritual? ¿Cuáles son las cualidades? Primero, una cualidad es, tiene un corazón paternal. Tiene un corazón paternal. Cuando nosotros trabajamos el discipulado, invariablemente nuestro corazón se vuelve paternal por ver a los nuevos creyentes afianzarse en las cosas de Dios. Nuestro corazón está al pendiente de que los discípulos comiencen a dar los primeros pasos de la vida cristiana adecuadamente. Qué bendición cuando vemos que ellos comienzan a llegar solos al templo. Qué bendición cuando ellos llevan ya su Biblia. Hermano, me compré una Biblia, o gracias por la Biblia que me regalaste. Hermano, ¿cómo empiezo a leer? Qué bendición cuando ellos comienzan a leer poco a poco las Sagradas Escrituras, cuando comienzan a hacer preguntas
cuando comienzan a emocionarse y empiezan a tratar de comerse toda la palabra de Dios y quieren comenzar con Apocalipsis, con el libro de Daniel, con las profecías, y tú tienes que centrarlo. Espérate, vamos a darte la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Entonces, es una bendición. Debemos tener un corazón paternal, un corazón de padre. En alguna ocasión, en la congregación, los nuevos creyentes comenzamos a darles el alimento espiritual, van creciendo, pero no falta un hermanillo por ahí, y tú te has de dar cuenta, o a lo mejor eso no pasa en ninguna de las iglesias, ¿verdad? Solamente donde estoy quizá, pero le hacen la cara, este es mi lugar, quítese, yo soy ahí, o le hacen el feo, todo, y eso llega a los oídos de uno porque te lo cuentan, y tú empiezas con el celo. Oye, ¿qué pasó? No le hagas así al nuevo creyente, al discípulo, al hermano que está dando sus primeros pasos de la vida cristiana. Tienes un corazón de padre, un corazón paternal, estás al pendiente de él, de ella, de ellos como familia. Gálatas capítulo 4, verso 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Primera de Juan capítulo 2, verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Primera de Corintios capítulo 4, verso 14 al 16. No escribo esto para avergonzaros y para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Tener un corazón de padre es parte del discipulado. Amados hermanos discipuladores, tengamos un corazón paternal. Amemos a los nuevos creyentes. Amemos este tiempo de aprendizaje. Amémosle a ellos. No importa la condición, no importa la forma. Ellos van a tener que caminar poco a poco. Alguien en nosotros invirtió tiempo. Alguien en nosotros invirtió su amor. Alguien en nosotros invirtió sus cuidados. Alguien en nosotros invirtió atención. Ahora nosotros tenemos que invertir tiempo en los recién convertidos con un corazón paternal. Una característica es tener un corazón de padre. ¿Qué hace el padre espiritual? Bueno, provee alimento para sus hijos. Una de las funciones del discipulador es proveer la leche espiritual, el alimento que se les dará a los recién convertidos. Y es que como los recién nacidos necesitan alimento, los recién convertidos o los bebés espirituales hay que darles de comer, hay que darles alimento para su alma. La Biblia dice acerca de la leche espiritual no adulterada. Es nuestra responsabilidad como tutores, como discipuladores, como padres espirituales. Deuteronomio 6, verso 1 al 9. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa, por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esa instrucción al pueblo de Israel era que los padres tenían que enseñarle a sus hijos en todo momento, en la mañana, en la noche, cuando se levanten, cuando vayan por el camino, tenían que enseñarle las leyes, los mandamientos de una generación a otra. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. La enseñanza nunca va a terminar. Toda la vida tenemos que aprender. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué tenemos que enseñarle a los discípulos? ¿Qué tenemos que enseñarle a los nuevos creyentes? La palabra de Dios, los mandamientos del Señor, lo que el Señor dejó escrito, lo que el Señor nos mostró.
Eso tenemos que enseñarle, no otra cosa. Por eso la vida devocional, podemos decir, aliméntate tú de la palabra de Dios para que puedas alimentar a otros de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2, que prediques la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. No lo que dice fulano de tal, no lo que dice tal hermano, no lo que dice tal pastor, no lo que dice tal personalidad, no. Con toda paciencia y con doctrina, predica la palabra. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? La palabra. ¿Qué es lo que vamos a hablar? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a compartir con otros? La palabra de Dios. Por eso es importante que tú conozcas la palabra de Dios para que podamos compartir con otros la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Bendito sea el nombre de Dios, porque cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, de la doctrina de Dios, de las enseñanzas bíblicas, es lo que vamos a compartir. No vamos a estar inventando historias, no vamos a agarrar lo secular para enseñar lo secular. No podemos alimentar el espíritu con cosas seculares. Tenemos que alimentarlo con la palabra de Dios, porque eso es el alimento espiritual. El Padre espiritual provee alimento espiritual. Amados hermanos, otra de las características del Padre espiritual es proveer protección y cobertura en oración. Escucha bien, proveer protección y cobertura en oración. Dijimos que el Padre por excelencia es Dios. Y es que cada uno de los hermanos maduros en la fe hemos experimentado la protección divina. De una o de otra manera, la cobertura de Dios en momentos difíciles. En el caso de nosotros, los discipuladores, los que enseñamos, lo que frecuentemente vamos a encontrar es que el diablo querrá destruir, desbaratar, deshacer la fe de los recién convertidos en Cristo Jesús. Y es ahí nuestra tarea. Deberemos estar sumamente alertas para ver las circunstancias que atraviesan los discípulos, los nuevos creyentes. Y es que, amados hermanos, vamos a proveer esa protección o esa cobertura en oración. No estoy hablando de una cobertura que se menciona en las iglesias modernas. Yo te voy a dar cobertura y vas a estar bajo mi cobertura y no te va a pasar nada. No. Vamos a dar cobertura en oración. ¿Por qué? Porque los nuevos creyentes no están habituados y muchas veces no están ejercitados en la vida de oración. De hecho, no están ejercitados en la vida de oración, porque no saben orar, porque no saben doblar sus rodillas 5 minutos, 10 minutos. Por eso la vida del discipulador debe ser una vida devocional, una vida de oración, porque ellos nos van a ver a nosotros a orar. El tiempo que tú quieras, una oración, una relación con Dios a través de la oración es lo que les vamos a enseñar. En alguna ocasión, los recién convertidos, los hermanos que estaban dando sus primeros pasos de la vida cristiana, el pastor me dijo, inicia la oración. Y después a medio culto, hermano, toma el tiempo de oración por las necesidades. Y termina el culto y me dicen, es que ¿cómo le hace para orar tanto tiempo? ¿Cómo le hace para articular tantas palabras? Nosotros no podemos ni siquiera 2 minutos, no sabemos qué decir, porque es un ejercicio, es la práctica, amados hermanos. Ellos no saben orar, por eso nosotros como discipuladores, como maestros, como instructores, como padres espirituales, estamos ahí para brindar la cobertura en oración mientras ellos se ejercitan en la oración. Mientras ellos se capacitan en la oración, mientras ellos comienzan a tener una vida de oración. Ahí debes estar tú, ahí debo estar yo. Y lo acerco conmigo, hermano, vamos a orar. Y aunque Él está callado, Él va a estar escuchando tu oración. Aunque Él está callado, Él está escuchando lo que tú hablas. Aunque el nuevo creyente, el discípulo, la familia, los hermanos recién convertidos están allí, están escuchando la forma en que tú estás orando, las palabras que tú estás expresando al Padre eterno. Es esa forma en que nosotros vamos a dar cobertura, protección en oración. El diablo va a venir a tratar de desanimar,
de destruir. Por eso tenemos que estar conscientes de que tenemos que conocer al nuevo creyente, a la persona, al hermano, a la familia. Tenemos que estar alertas porque el diablo viene para destruir, para hurtar, para matar. Pero ahí tenemos que estar nosotros para brindar esa cobertura en oración. El enemigo les va a decir, tú eres cristiano y mira, apenas ayer te echaste la bebida. Dices que ya eres cristiano y mira tu forma de vivir, mira tus palabrotas, mira lo que piensas. El diablo va a empezar a atacar la mente. El campo de batalla del cristiano es la mente. Y por ahí los hermanos, los recién convertidos, los nuevos discípulos van a tener esa batalla. Por eso tú y yo debemos estar cerca. Te decía la clase pasada, ese vínculo de amistad. Porque en la amistad vamos a conocer, vamos a platicar, vamos a tener esa plática, esa comunión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus problemas, tus dudas, tus inquietudes? ¿Con qué estás batallando? Y el discípulo te va a empezar a contar con qué está batallando. Entonces tú vas a estar brindando esa cobertura y esa protección en oración. Es así como brindamos la cobertura en oración. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 41, verso 9 y 13. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová tu Dios soy el que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Cuando nosotros los que hemos experimentado esa cobertura de parte del Señor, cuando nosotros hemos experimentado esa protección de parte de Dios, nosotros somos capaces también de saber que aquellas personas necesitan protección y cobertura en oración. Que los nuevos creyentes necesitan ser arropados en lo que dan sus primeros pasos y hasta que son maduros en la fe. Segunda de Corintios capítulo 6, 18. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Jeremías 15, 21. Y te libraré de la mano de los fuertes y te redimiré de la mano de los fuertes. Hebreos 13, 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando nosotros recibimos de parte de Dios y comprendemos de una manera especial esa cobertura, es la forma en que nosotros vamos a arropar a los nuevos creyentes. Te animo a que lleves a cabo esta acción. Intercede por tus discípulos, platica con ellos, habla con ellos, ámalos, acércate con ellos, invierte tiempo en ellos. ¿En qué estás fallando? ¿Qué no has podido lograr? ¿Qué no has podido vencer? ¿Cuáles son aquellas cosas que no te ha resultado, que se te dificulta? Vamos a orar, te voy a enseñar a orar, te voy a enseñar. Son los puntos básicos que tenemos que ir tratando, amados hermanos. ¿Cuál es otra característica del discipulador y del discipulado y del padre espiritual? Es que cuida a los nuevos creyentes. Todo va relacionado, amados hermanos. Es la parte del cuidado, se refiere a todos los aspectos que tenemos que hacer para que el nuevo creyente continúe en el camino de Cristo. Nosotros sabemos que los enemigos del cristiano son el mundo, la carne y el diablo. Ellos quizá no lo saben. Los nuevos creyentes quizá desconocen esto y debemos estar al pendiente para que los actos carnales no reinen en su vida, o las cosas que ofrece el mundo no los hagan regresar a su vida anterior, o que el enemigo de nuestras almas no los quiera zarandear y de esa manera pierdan la fe en Cristo Jesús. Ahí debemos estar nosotros. Por eso te decía, en una parte del discipulado es inversión de tiempo, es cuidado, es atención, es estar con ellos, es estar con el nuevo creyente. Hay muchos aspectos que tenemos que cuidar en ellos. De hecho, nos damos cuenta que esas acciones, palabras o formas de pensamiento, cuando pasamos tiempo con ellos, cuando platicamos con ellos, cuando les visitamos, cuando hablamos por teléfono con ellos, cuando les enviamos mensaje, conocemos la forma de reaccionar en cada uno de ellos. En alguna ocasión, el grupo de instructores que está trabajando conmigo, me decía, hermano, ¿y cómo se da cuenta de los nuevos creyentes que como que se está desanimando por sus acciones, por sus formas de pensar, por su conducta? Porque un día llega temprano al culto, al servicio, al templo, y otro día llega con la toalla tirada.
Otro día llega totalmente desanimado y tienes que abrazarle y decirle: no te preocupes, ánimo, adelante, levántate en el nombre del Señor. Y tú, conocedor de la palabra escrita de Dios, tienes que ir a la Biblia y tienes que decirle, tienes que mostrarle: mira, no te preocupes, dice esta palabra para ti, para mí el día de hoy. Tenemos que cuidar a los nuevos creyentes. La paternidad es cuidado de los nuevos creyentes. Es de suma importancia mencionar que las personas que llegan a Cristo vienen con problemas de todo tipo: emocionales, espirituales, económicos, familiares, de salud, laborales, existenciales. Llegan con problemas serios a entregarle su vida a Cristo. Entonces, el trabajo, la labor del discipulador es escucharlos con atención. Reitero, más adelante vamos a tener una clase quizá muy sencilla con algunos aspectos generales de lo que es la consejería bíblica. Es importante también, pero algo que tenemos que hacer es saber escuchar con atención y trabajar en cada uno de los aspectos que nos mencionen, pidiendo a Dios su dirección, su guianza, el poder para poder aconsejarles adecuadamente con la palabra de Dios. Nada haremos fuera de la palabra de Dios. Nada haremos fuera de la instrucción bíblica. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios está con cada uno de nosotros. Algunos nuevos creyentes se acercarán a platicarte toda su vida. Y todos ellos y todo lo que hayan hecho malo delante de Dios. Entonces deberemos estar al pendiente de que el diablo no gane ventaja, pues sabemos sus maquinaciones. Es una ardua labor el discipulado. Es una tarea que requiere diligencia, entrega, tenacidad. Ellos van a abrir su corazón contigo. Ellos van a tener ese vínculo de amistad contigo. Y van a llegar al templo y a quien van a querer ver es a ti. Es buscarte a ti porque se van a sentir en confianza contigo por ese vínculo de amistad que creaste con ellos. Y van a darte su confianza al contarte todas sus cosas. Amados hermanos, la vida del discipulador, del que discipula, debe ser una vida íntegra. Por eso al principio decíamos: una vida de Dios, una vida devocional. Más adelante vamos a ver acerca de la integridad, de la santidad. Amados hermanos, ¿es una labor ardua? Claro que sí, pero es una labor que trae mucha satisfacción. El ver que la persona creció, que maduró y que ya compartió el mensaje y que ya llevó a muchos al conocimiento del Señor, que juntos estamos extendiendo el reino de Dios. Amados hermanos, debemos ser leales a la palabra de Dios, fieles a la palabra de Dios, para cuidar, conforme a la palabra de Dios, a los nuevos creyentes. Hay un punto importante en la que cada uno, Dios les irá dando sabiduría, y es el apoyo material. Muchos de ellos al principio tienen necesidad económica, pues en la medida de nuestras posibilidades hay que compartir con ellos lo necesario para sus necesidades. Echamos el pan sobre las aguas para encontrarlo sobre ellas después de varios días, según Eclesiastés 11:1. Proverbios capítulo 11, verso 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare él también será saciado. Pero esto en el ejercicio del discipulado y de manera personal lo iremos experimentando día a día, y el Señor te irá entrenando, capacitando en esta área. Habrá personas que llegarán e irán iglesia por iglesia: estoy malo, tengo esto, necesito una ofrenda. El Señor te dirigirá para cuando lleguen este tipo de personas que estafan o quieren estafar a la iglesia. Dios te irá dando también la capacidad para discernir cuándo apoyar y cuándo no apoyar, cuándo te están diciendo la verdad y cuándo no te están diciendo la verdad. Todo es parte del aprendizaje y la capacitación con el tiempo que el Señor te irá dando a ti, discipulador, a ti, amado hermano maduro en la fe, a ti que atiendes grupos. Dios nos irá enseñando poco a poco. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Isaías 61:11. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados y ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Dios
te capacita para que hagas muchas cosas de esas. Hebreos 12:6, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminadas. Miremos, estemos atentos, estemos mirando cómo Dios nos enseña, amados hermanos. Amados hermanos, el discipulado es enseñarles a alimentarse con la palabra de Dios. Y es que, amados hermanos, la actividad del Padre Espiritual no solamente es, amados hermanos, de protección, de cobertura en oración, no solamente es proveer alimento espiritual, no solamente es cuidar a los recién convertidos, es enseñarle a que ellos solitos se alimenten también. Nosotros al principio les vamos a dar la leche espiritual, les vamos a enseñar, les vamos a compartir la palabra del Señor, les vamos a enseñar a usar la Biblia, les vamos a decir cómo orar, les vamos a enseñar cómo orar, cómo tener su vida devocional, su vida de Dios. Pero ahora también tenemos que enseñarles a que ellos se empiecen a alimentar solos, como el padre, como la madre que engendró a un pequeño. Al principio le da a él o ella o él, con la cucharita. Le da su teta, su biberón y luego su papilla y la mamá le empieza a enseñar a darle la comida con la cucharita, o el papá ahí está dándole poco a poco. Pero ya con el paso del tiempo ya le deja que ellos empiecen a agarrar la cucharita. Se va a batir, se va a ensuciar, va a regar, va a ser un regadero de la comida, pero él poco a poco va a empezar a alimentarse. Así es la vida también del cristiano, amados hermanos. Ellos tienen que aprender solos a alimentarse de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, vemos que ningún bebé recién nacido puede alimentarse por su propia cuenta. Es con el paso del tiempo que se le enseña a alimentarse, a tomar el biberón, el vaso entrenador, la cuchara y por fin solo puede llevarse la cuchara a la boca. Y después de mucho tiempo, él mismo podrá alimentarse. Ese mismo paralelismo lo podemos observar en el crecimiento del recién nacido en la fe, en el nuevo creyente. Al principio de su conversión no puede solo alimentar su alma con la palabra de Dios. Nosotros los discipuladores, tutores, pastores, hermanos mayores en la fe, debemos enseñarle día a día cómo ellos van obteniendo el alimento espiritual. Es indispensable enseñarlo, de ahí que el discipulado no es tarea de la comisión o de un encargado, de un grupo selecto. El discipulado es tarea de toda la iglesia, enseñar a otros lo que hemos aprendido. Creo que este punto es uno de los puntos clave del crecimiento correcto de la iglesia, enseñar a buscar el alimento espiritual. Y es que es muy importante este punto, amado hermano, porque si no lo hacemos, los recién convertidos comerán cualquier cosa que las redes sociales les ofrezcan. Comerán de gente astuta que con su labia tratará de convencerlos. Al principio decía en las redes sociales, en el internet encontrarás muchas cosas, pero tenemos que cuidar que lo que coman sea alimento sólido, sea leche espiritual, sea todo conforme a la palabra de Dios y a las sanas palabras, como dice el apóstol Pablo, a la sana doctrina. Amados hermanos, tenemos que enseñarles a usar la Biblia, a alimentarse, a que tengan su vida devocional. Y amados hermanos, esto en Hechos 5:42 dice: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, no otras cosas, la palabra de Dios y las enseñanzas de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esdras 7:10, que es una de las citas bíblicas importantes. Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Deuteronomio 32:2, que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío, que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada
sobre las plantas tiernas. Qué hermosa palabra, amados hermanos. Deuteronomio capítulo 32, verso 2. Daniel 12:3. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como las estrellas para siempre. Qué hermosa porción de la palabra de Dios. Una iglesia madura tiene la disciplina del discipulado en toda la iglesia y en todo momento. Y podremos ver a corto, mediano y largo plazo esa visión de nuestro Señor Jesucristo en el discipulado. Id y haced discípulos a todas las naciones. Amados hermanos, qué importante es enseñar la palabra de Dios. Como padres espirituales, como instructores, como líderes, como cristianos maduros, como hermanos mayores, pon el título que quieras al discipulado, la importancia que es tener un corazón de padre, cuidar, atender, alimentar, proteger, dar protección, cobertura en oración y estar al pendiente de ellos cuando los discípulos están dando sus primeros pasos en la vida cristiana. De la manera que el padre y la madre natural cuida al recién nacido, es la manera en que nosotros vamos a cuidar, a brindar los cuidados, a brindar la protección, a brindar el alimento, a brindar la cobertura en oración, a cuidar a ese pequeño. Amado hermano, hoy es un reto de convertirnos en esos padres amorosos que cuidan, que alimentan, que proveen cobertura en oración para sus hijos espirituales, que les enseñen la palabra, la sana doctrina, solamente la palabra, para que ellos puedan crecer y el día de mañana los nuevos creyentes, los recién convertidos, puedan dar sus primeros pasos, puedan ser maduros en la fe y ellos puedan también enseñar a otros como les hemos enseñado y como fuimos enseñados con las palabras de la palabra, con las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Quieres orar ahí? ¿Quieres comprometerte a ser un buen discipulador, un buen padre espiritual, un buen líder, un buen cristiano maduro? Que cada uno de nosotros podamos enseñarle a los nuevos creyentes las palabras sanas, la buena doctrina, la sana doctrina. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta enseñanza, la importancia de ser padres espirituales, que cuidemos a los hijos, que protejamos a los nuevos creyentes en oración, que les enseñemos la palabra de Dios, la sana doctrina, los primeros pasos de la vida cristiana, que con amor proveamos todos los cuidados que ellos necesitan para que puedan crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu enseñanza, Espíritu Santo, dirígenos y ayúdanos en este menester, en este camino que es importantísimo para el crecimiento, desarrollo y madurez de la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, gracias, amén y amén. Te invitamos que en cada video, amado hermano, querida hermana, tengas tus apuntes, una libreta para anotar todas las citas bíblicas y antes de iniciar, dile: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, dirígeme tú, enséñame tú todo esto que tiene que ver con el área discipular, con el discipulado. Y amados hermanos, crezcamos en la gracia. Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga.